Y ahora continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos dándole la bienvenida a nuestra próxima invitada, nuestra amiga informadora oficial de la Fundación Rescate Jurídico, Marta Beatriz Roque Cabello. Aquí estamos Orlando González y Santiago Álvarez como directora de la Fundación, Carlos Santana, productor, y Paulina Fátima en las redes sociales. Y tenemos ya en línea a nuestra amiga y, como dije, informadora, Marta Beatriz Roque Cabello. Un saludo para ti y para todos los que ahí están trabajando y también para los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues aquí tenemos mucho que hablar porque la semana pasada no pudimos conectarnos, pero hay muchas noticias. Una de las cosas que yo mencioné al principio fue la diferencia cuando hay una tragedia en los países entre la dictadura cubana y todos los países del mundo. Viendo la televisión se ve la entrada en los países con tragedias de los camiones con ayuda sin ninguna interrupción. La dictadura no es así. La dictadura prefiere que sus ciudadanos pasen trabajo, pasen dolores y se queden sin recursos porque pone límites a todo. No quiso ayuda a los Estados Unidos, después la quiso limitada. Incluso nosotros ofrecimos 5 millones de pesos, pero que no podían tener contacto la dictadura y no lo aceptaron porque querían manejarlo ellos. Así que vamos a hablar ahora de Cuba. ¿Qué me dices de lo que está pasando? Bueno, Santiago, dentro de los familiares de los presos se ha levantado una esperanza aquí en Cuba porque recientemente de forma unilateral, según se ha informado por la prensa, la dictadura de Nicaragua ha liberado 222 presos que los puso en un avión y los mandó hacia Washington. Entre ellos está uno de los candidatos a presidente que Daniel Ortega había encarcelado. Bueno, nosotros hablamos precisamente con la hermana de José Daniel Ferrer, Ana Belkis, y le preguntamos qué creía eso de ellos, y ella dice que ella sabe que su hermano no lo va a aceptar. Bueno, aquí en Cuba hubo una declaración del ministro de Justicia donde se planteó en esa declaración se planteó que Cuba no iba a liberar a los presos. Eso lo dijo explícitamente el ministro de Justicia. Pero bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y yo pienso que independientemente de las relaciones que haya entre Cuba y los Estados Unidos, algunas por debajo de la mesa, como se dice en política, pues yo pienso que el gobierno de los Estados Unidos le ha estado pidiendo por todas las personas que vienen a Cuba, le ha estado pidiendo a la dictadura que libere a los presos políticos. Bueno, okay. Sí. Sobre esto mismo que estás hablando, Marta, que a lo mejor todavía no te ha llegado la noticia, pero aquí salió una noticia de que cuando el discurso del presidente en el Congreso, después que se acabó y pensando que el micrófono estaba cerrado, se oyó una conversación entre Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y además un gran defensor de la causa cubana, cubano él mismo, y el presidente Biden, donde el presidente le decía: Bob, ¿cuándo vamos a hacer algo con Cuba? Tenemos que reunirnos. Y Bob Menéndez le contesta. O sea que hubo un intercambio precisamente con Cuba como de 1 o 2 minutos. Y lo publicaron ya aquí.
la posibilidad de verlo. Pienso que es importante que haya una reacción a altos niveles del gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros hablamos de los presos, de todos los presos en sí están mal, porque en primer lugar están presos, tienen privada su libertad, tienen que hacer lo que le digan allí en la prisión, ven para aquí, siéntate ahí, etc. Pero además de eso, hay que pensar en los familiares de los presos. La situación que ha creado esta prisión en las más de 1000 familias que tienen en estos momentos personas expresas, ha sido una situación muy difícil. Yo te puedo decir que con raras excepciones, cuando nosotros hablamos con los familiares, alguien nos dice, no, porque yo soy revolucionario, porque yo no quiero hablar, etcétera. Porque todavía existe el miedo. Eso no se ha erradicado totalmente, pero sí de forma inmediata te puedo decir que muchos familiares van a hacer algunas cosas por sus presos. Y ya lo empezamos a ver, hay familiares que hacen el recorrido del preso, o sea que caminan el tramo que el preso caminó durante el 11 de julio, algunos lo hacen con carteles, otros lo hacen en silencio, pero siempre con la policía política detrás, y se está viendo una reacción por parte de la familia, porque indiscutiblemente lo que están pasando los presos y la propia familia, te decía, es algo increíble. Marta, sobre hay eso. familias, Perdón. sí, disculpa, aquí hay familias que tienen, por ejemplo, el esposo y la esposa presos, y le han dejado a la madre los niños, y entonces una mujer que no tiene ingresos. A lo mejor hay alguna que tenga una pensioncita, pero ¿qué cosas son 1000 pesos en Cuba? Tú vas al agro con 1000 pesos y sales con unas alitas chiquiticas, porque todo vale, una fruta bomba que vale 350, 400 pesos. Entonces es imposible pensar que con una pensión tú puedas mantener 2 o 3 niños. Y esa situación es la que está teniendo en estos momentos un grupo de familiares que tienen, gracias a Dios, la ayuda de la fundación, de ustedes, la ayuda de otras organizaciones, que es una ayuda para poder llevar la java al preso. Pero ya ellos se tienen que mantener a todos los que dejaron atrás, y los hombres, que son la mayoría de los presos, eran las cabezas de familia, y por consiguiente han descabezado a esa familia, y hay que oír las historias. Hay personas que me dicen, no, mire, yo vendo los cigarros de la bodega al por menor, vende los cigarros de uno en uno, 2, 3 cigarros, y así se gana un poquitico de dinero para poder subsistir, pero eso es nada. Entonces, de verdad, las historias son tétricas de lo que está pasando en la familia de los presos cubanos. Marta, y que nosotros hemos visto, no muy frecuentemente, pero sí hemos tenido esa experiencia de familias que no aceptan el dinero porque, como tú dices, son revolucionarios. Esa familia de revolucionarios, que el hijo, el primo, el que sea, que está preso, que no lo es, si a ese hombre lo sacan de la cárcel y lo mandan para acá, ¿tú crees que ellos quieran acogerse a venir para acá también como familiares? Mira, Santiago, aquí hay muchas caretas puestas. Y hay gente que por el miedo tiene puesta la careta. Pero indiscutiblemente lo que se pasa aquí en Cuba no es ni, bueno, para que la gente sea revolucionaria tiene que ser de la gente, tiene que ser familia del primer secretario del partido de la provincia, en el municipio, del Poder Popular, tiene que ser familia de alguien que le pueda proporcionar recursos. Pero yo no te estoy hablando solo de recursos alimenticios, estoy hablando de todo tipo de recursos. Por aquí se te funde un bombillo de la casa y tienes que coger
morir, cambiarlo de la cocina para el baño, del baño para el cuarto. Así te mueres, porque aquí todo vale tan caro. Y hay familias que no pueden. Y entonces los que viven pegados a la élite, los familiares de la élite gubernamental, hasta, te puedo decir que hasta a nivel de municipio, porque los primeros secretarios del partido en el municipio, los presidentes del Poder Popular en el municipio, que se llaman gobernadores, etcétera. Ahora, bueno, toda esa gente tiene recursos en la mano y con esos recursos ayuda a su familia. Entonces, el que está pegado a esa teta de la vaca no tiene tantos problemas, y tiene problemas. Marta, cuando nos referíamos anteriormente, no doble moral, porque la moral no hay doble, sino la careta de no querer coger dinero o quererlo coger, pero por detrás de otras manos para no hacerse público que ellos simpatizan o apoyan a su preso político. Eso lo vemos aquí también. El terror de ellos ha sido tan efectivo que nosotros tenemos personas aquí en los Estados Unidos, personas abiertamente en contra del régimen, que no se quieren comunicar con nosotros por las redes sociales ni nos ponen comentarios, pensando solamente que cuando llegue a Cuba le van a llamar la atención o lo van a virar. Es decir, que la represión ha surtido un efecto en muchas mentes. Claro, personas débiles, ¿no? Porque ante una dictadura hay que enfrentarla con dignidad. Personas, es decir, ¿qué puede pasar para ese familiar si las personas que viven en el exilio, muchas de ellas les pasa eso? Tienen ese como tú dijiste una vez, no existe doble moral. Y eso pasa mucho. Es decir, que yo considero a muchos familiares que no quieren meterse en más problemas. Sí, exactamente. Pero tú decías, bueno, la represión ha llegado. No, la represión ha llegado a la mente, no, la represión ha llegado personificada en lo que hacen. No es un problema solamente mental, es un problema de material, es un problema de lo que ocurre. A la gente cuando entra en Cuba le dicen, no, después que pagó su pasaje, eso, todo eso, dice, no, usted se manifiesta en contra de la revolución en las redes sociales, no puedes entrar. Entonces, además de eso, tienen a los familiares que le van cortando. Yo conozco una familia que la señora vendía café, tenía su propio patente, su propia patente para poder vender café. El café ese malísimo que dan en la bodega. Y la señora vendía café en la puerta de su casa. Bueno, le quitaron la patente porque se manifestó en contra en las redes sociales. Quiere eso decir que ellos, que son los dueños de todo, que lo administran todo, y que en general, bueno, pues hay que depender de ellos para todo, pues son capaces de hacer cosas represivas que te afectan tanto como esta que te estoy diciendo. Son 4 kilos lo que la mujer se gana en el café, pero si le quitas eso no tiene forma de vida, porque es una persona mayor, y lo único que encontró para vivir fue eso. Bueno, se lo quitaron. Entonces, Marta, tú ves que no es un problema mental, es un problema físico, es un problema de las acciones que toman en contra de la gente, que son bárbaras, son acciones de gente bárbara. bueno, Marta, hay una paradoja en esto, hay algo que me preocupa. ¿Cómo es que son tan efectivos y tan drásticos? Y tenemos ahora en estos momentos una tragedia infantil en el hospital de Hija de Alicia, en Luyanó. Y resulta que lo que están poniendo son sanciones administrativas. Esa doble cara justicia, esa doble justicia, ¿qué tú me puedes decir de ese caso tan lamentable y tan triste? El problema es que son efectivos para reprimir, pero para reprimir al pueblo. No son efectivos para la autorrepresión. Para eso no. Porque esos 10 niños tienen madre, tienen padre, tienen familia, esos 10 bebés. Y sin embargo, ni los padres, ni las madres, ni la familia se ha proyectado en las redes sociales. Porque tienen miedo. O sea que hasta ahí llega el problema. ¿Tú sabes lo que es que tú pierdas un bebé por una sepsis? Porque
les interesa para nada la salud. Son personas que ciertamente viven aisladas de la realidad de Cuba, viven en